Shalom y bendiciones a cada uno de los que se conectan. Como cada semana estamos contentos, estamos estudiando las leyes relativas a los mandamientos y nos hemos dado la tarea de escudriñar un poquito lo que es el Mishneh Torah de Rambam, este libro de aquí, Mishneh Torah. Ya hemos completado los primeros dos libros y la primera parte del libro 3. Estamos en la segunda parte del libro 3. Este es el libro 3b o la 3 segunda parte y estamos hablando del libro de los tiempos. Y en este libro de los tiempos, las primeras clases que hemos visto de este libro tienen que ver con las leyes de Yom Kippur, las leyes de los días de descanso en las fiestas, leyes de reposo en las festividades. Hoy vamos a hablar acerca de leyes del Hametz y la Matzah que tiene que ver con Pesach. También vamos a hablar de, no esta semana, pero más adelante vamos a hablar de leyes del Shofar, Sukkah y Lulav que tienen que ver con Yom Teruah y Sukkot. Leyes de Shekalim que tienen que ver con Pesach, también la redención del primogénito. Leyes de la santificación del mes, Rosh Hodesh. Pues vamos a ver también leyes de los ayunos y vamos a ver leyes de la Megilá y Hanukkah. Así es que este es el librito que estamos utilizando. Además de este libro, vamos a estar utilizando hoy la enciclopedia de los mandamientos. Esta sí la tengo en español, así es que le había presentado esos libros de ahí, los libros de los mandamientos, pero esta la pude conseguir en español. Usted ve, dice Enciclopedia del Tariag Misbot. Este es del mandamiento 1 al 24. ¿Y por qué del 1 al 24? Porque ya le voy a mostrar ahorita en los mandamientos. Solo pude encontrar 3 libros. Lamentablemente no sé por qué no las hicieron todas en español, pero hay del mandamiento 1 al 24, del mandamiento 39 al 71 y esta que es una edición especial de los mandamientos interpersonales. Así es que no están todos, no están todos los mandamientos, pero sí están los que vamos a utilizar el día de hoy. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el Hametz, Matzah, y vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. Así es que dice aquí, leyes de Hametz y Matzah. Incluye 8 preceptos, 3 preceptos positivos y 5 preceptos negativos, que son, a saber, no comer hametz el día 14 del mes de Nisan, desde el mediodía en adelante, eliminar la levadura el día 14, no comer hametz durante los 7 días de Pesach, no ingerir ninguna mezcla que contenga hametz durante los 7 días, que no se vea hametz durante los 7 días, que no se halle hametz durante los 7 días, y comer matzah la noche de Pesach. Y el último, narrar sobre el éxodo de Egipto en aquella noche. La mayoría de estos mandamientos los vamos a encontrar si vamos al Tariag Misbot, los vamos a encontrar a partir del mandamiento número 9. Si nosotros vemos aquí el mandamiento 8, Éxodo 12:10, tiene que ver con el Corbán Pesach, la ofrenda de Pesach. Mandamiento 7 también tiene que ver con Pesach. Mandamiento 6 tiene que ver con la carne del cordero de Pesach. Mandamiento 5 tiene que ver con Pesach. Pero si nosotros vamos a partir del mandamiento 9, vamos a leer aquí, vamos a irnos dando cuenta de cómo todos estos mandamientos que les acabo de leer están aquí. Dice mandamiento 9. Pero el primer día deberás limpiar tus hogares de levadura. Estamos obligados a quitar toda la levadura hametz de nuestras posesiones en el 14º día de Nisan, el 14 día de Nisan. Leyes, de acuerdo con la Torá, es suficiente anular cualquier hametz que permanezca en nuestra posesión y considerarlo tan sin valor como el polvo de la tierra. Los sabios, sin embargo, nos establecieron la obligación de buscar físicamente y eliminar todo hametz a la luz de la vela en la víspera del 14º día de Nisan. Después de la búsqueda, se hace una declaración oral, Kol Hamirá, mediante la cual todos renuncian a la propiedad de cualquier hametz que pueda haber permanecido en su poder sin descubrir. A la mañana siguiente, antes del final de la 5ª hora,
Esto es importante porque dice a la quinta hora, todos los hametz descubiertos durante la búsqueda deben ser completamente destruidos. Es costumbre quemar el hametz, sin embargo, uno puede destruirlo desmoronándolo o esparciéndolo a los vientos. Inmediatamente después de la quema del hametz, se recita una declaración final de repudio, solo que con una redacción ligeramente diferente a la primera declaración de la noche anterior. ¿Cuál es la perspectiva de esto? Los sabios instituyeron la costumbre de vender el hametz a un no judío durante la duración del Pesach. De esa manera, un judío que tenga grandes cantidades de hametz puede evitar halágicamente una pérdida financiera al transferir temporalmente la propiedad a un no judío durante Pesach. Aquí están las referencias para de dónde viene todo esto. Después, el mandamiento 10, por la tarde comerás pan sin levadura. Es una misbah comer pan sin levadura, matzah, en la noche del 15 de Nisan. Se nos ordena comer matzah en la víspera del 15 de Nisan, ya sea que se haya ofrecido o no Corbán Pesach. El comer matzah es obligatorio en la primera noche de Pesach, en la diáspora las 2 primeras noches y opcional para el resto de Pesach. La matzah se come las primeras 2 noches, las primeras 2 noches, y debe prepararse específicamente con el propósito de cumplir con la misbah de comer matzah en Pesach. Los matzot pueden elaborarse únicamente a partir de los 5 granos siguientes: trigo, cebada, avena, centeno y espelta. Son los 5 granos. Se ha convertido en una costumbre ampliamente aceptada comer solo Shemurah Matzot durante todo el Yom Tov de Pesach, durante la festividad de Pesach. La definición de Shemurah está reservada. En el caso de la matzah, significa desde el momento en que se cosecha el trigo, está protegido del contacto con el agua o la humedad, o podría ser que fermente dando lugar a hametz. Mandamiento 11. Durante 7 días no se hallará levadura en sus casas. No se debe encontrar hametz en nuestra posesión durante los 8 días en la diáspora de Pesach. Después de Pesach se debe tener mucho cuidado de no comprar ningún verdadero hametz, galletas, fideos, etc. En una tienda propiedad de un judío que puede no haber vendido su hametz correctamente, porque los sabios promulgaron una prohibición permanente sobre el hametz que permaneció en posesión de un judío durante Pesach. Uno debe esperar 30 días hasta que pueda estar seguro de que las acciones que el dueño tenía sobre Pesach han sido vendidas y reemplazadas. No se puede comer, no se puede. Quiere decir que si de repente uno terminó Pesach y uno va a la tienda, no puede comprar. Uno debe tener cuidado de lo que compra durante la temporada de Pesach, porque aunque uno limpió su casa, no puedes comprar en ese tiempo de Pascua, de Pesach, panes sin levadura, cualquier levadura. Y vamos a ver ahorita un poquito más por acá. Ahí estamos. Entonces, seguimos leyendo. Mandamiento 12. No comerás nada leudado. Está prohibido comer cualquier cosa que contenga hametz, incluso si no es pan. Esto es interesante porque dice aquí, incluso si no es pan. Por ejemplo, vinagre, cerveza, etc. Se incurre en la pena de muerte, caretz, solo si se comía hametz sin mezclar. Si uno come una mezcla que contiene hametz, recibe latigazos cuando hay un Sanedrín. ¿Okay? Y aquí se acabaron los mandamientos. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Todo el que come hametz, producto de harina leudada o fermentada, eso es lo que es un hametz. Es un producto de harina que ha sido leudado o fermentado, lo equivalente al volumen de una aceituna durante Pesach, es decir, desde el comienzo de la noche del día 15 hasta el final del día 21 de Nisan. Si fuera a propósito, es merecedor de caret. La pena de caret es un castigo del cielo
¿Cómo sufrir el cercenamiento del alma? Como dice, todo el que comiese Hametz, su alma será cercenada. Éxodo 12:15. Vamos a ver qué dice Éxodo 12:15. Pero qué bonito es cuando la computadora quiere trabajar bien. Éxodo 12:15. Nos dice aquí, creo que hablé muy rápido. Dice Éxodo 12:15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Eso es lo que significa caréis, porque muchas veces las personas dicen, no, eso fue algo rabínico, pero claramente vemos que la Biblia, cuando se transgrede un mandamiento, dice será cortado de Israel. Eso quiere decir que los sabios dieron el entendimiento de que ese será cortado podía significar que no tenía entrada en el mundo venidero o dejaba de ser parte del pueblo de Israel, porque dice será cortado. A ver si aquí me da la definición. Si nosotros vamos aquí y vemos, dice aquí será cortado. Ser separado, ser cortado, separado de alguien o algo, separado de algo de alguien o algo, social o relacionalmente concebido, como ser cortado de alguien. ¿Ve? Esa es la definición de cortado. Vamos a ponerle estudiado. Estudiar, cortado. Y ahí nos está dando, todas las. Cortar la mental, temporalmente transitorio, cortar, amputar, cortar, podar, eliminar. ¿Ve? No, está en el ámbito de podar, cuando alguien está podando algo, ser corto de vista, quitar, trasquilar. Eso es lo que significa ser terminado, ser separado. Eso es lo que significa la palabra dividir, debilitar, cortar, talar. Todo lo que significa. Entonces de ahí viene el que dice será cortado de su pueblo. La pena de caret. Si fuere sin querer, debe presentar una ofrenda fija, un hatat, por la falta. No hay diferencia si uno come hametz sólido o si lo transforma en líquido y lo bebe. Está prohibido beneficiarse de hametz en pesa, como expone, y no se comerá hametz. Éxodo 13:3. Es decir, que no hay permiso de consumirlo, dentro de lo cual se incluye la prohibición de darle cualquier uso. Y el que deja hametz bajo su dominio durante Pesach, aunque no lo coma, transgrede dos prohibiciones, como expone: no se debe ver levadura en ninguna de tus propiedades, y no podrá haber levadura en sus casas. Éxodo 12:19. La prohibición del hametz y la prohibición de la levadura que ocasiona el hametz es la misma. El hametz y la levadura es lo mismo. Dice, un individuo es penado con azotes. Azotes es un castigo bíblico por transgredir las prohibiciones. No se debe ver hametz en sus propiedades. Y se le aplica la pena de azotes por rebeldía. Una cosa es la pena de azotes y otra cosa es la pena de azotes por rebeldía. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que azotes por rebeldía nos dice aquí que es un castigo impuesto por los sabios. Es más leve que la pena de azotes impuestos por la Torá. Lo quiere decir que ahora tenemos que darnos cuenta de que nos está hablando realmente cuando vemos azotes. ¿Qué tipo de azotes estamos viendo? Porque el azote, pena de azotes, es impuesto por la Torá. La Torá imponía pena de azotes. Cuando el Sanedrín estaba en pie, si alguien había transgredido un mandamiento por voluntad propia, tenía que ser azotado. De ahí que Yeshua recibe azotes, de ahí que Pablo recibe azotes, de ahí que vemos que el castigo no eran los fariseos, no eran los saduceos, sino era parte del sistema judicial de la Torá, impuesto por la Torá. Ahora estaba el castigo de azotes por rebeldía. Este tenía que ver con los sabios, el Sanedrín. Este era parte del cuerpo judicial que había impuesto esta pena. Así es que
cuando hablamos de azotes, tenemos que ver qué tipo de azote. Un azote impuesto por haber transgredido un mandamiento. En el caso de Yeshua y en el caso de Pablo, claramente podemos deducir entonces que están recibiendo azotes por rebeldía impuestos por el Sanedrín, mas no azotes por la Torá, porque ellos no estaban quebrantando un mandamiento de la Torá. Es que cuando leemos que Yeshua fue azotado, ¿qué tipo de azote estaba haciendo? ¿Instituido por los sabios o instituido por la Torá? Porque aún la Torá instituía azotes. Y lo podemos ver a través de ver los mandamientos. Podemos darnos cuenta que muchas veces la pena era el azotar a la persona cuando había sido advertida y voluntariamente decidía transgredir la Torá. Así es que imagínese, yo siempre me pongo a pensar, si hoy en día hubiera un Sanedrín activo y las personas voluntariamente están transgrediendo la Torá cuando dicen ser seguidores de la Torá, yo creo que en un día no se terminarían de azotar a las personas que están transgrediendo voluntariamente la Torá y recibiendo la imposición de la pena de la Torá, que es azotamiento. Hermano, la Torá, seguir la Torá, cuando estaba el templo y cuando había un Sanedrín, era una cosa seria. No es como hoy. Como hoy, si yo quiero lo hago, si no quiero lo hago. Lo que me gusta lo hago, lo que no digo que es rabínico, que es judío, que no es para mí, que yo soy Israel, soy Efraín, pero lo que me gusta, eso sí, son bendiciones, somos Israel, y bendito sea el Abacadosh que nos bendice con sus mandamientos, pero lo que no me gusta, bueno, si hubiera Sanedrín, no se trataba de si me gusta o no me gusta. Si alguien vino y te advirtió que estabas transgrediendo voluntariamente la Torá y lo hacías, bueno, la pena por esa transgresión voluntaria era que te llevaran al Sanedrín. El Sanedrín revisaba tu caso. Si te encontraba culpable, entonces te mandaba al azotamiento, que recibieras 39 latigazos. Nada más 39. Acabados los 39, la próxima vez tú pensarías, ¿quiero transgredir la Torá o no quiero transgredir la Torá? Era serio. Hoy en día estamos como los tiempos de los jueces. Cuando usted lee el libro de los jueces, hay una expresión bien hermosa que me gusta. Dice que en Israel no había rey y cada quien hacía como le daba la gana y según los designios de su corazón. Había 12 tribus, cada tribu hacía lo que quería, conforme ellos creían en su corazón, conforme ellos pensaban, porque no había rey sobre ellos. Hoy tenemos rey, pero realmente no estamos siguiendo la voluntad del rey. Déjenme seguir. Voy a seguir por aquí. Es que azotes por rebeldía es un castigo impuesto por los sabios. Es más leve que la pena de azotes impuesta por la Torah. Oiga, todavía nos dice es más leve, ¿eh? 7. Mezclas con hametz. Está prohibido por la Torá comer hametz durante Pesach, aunque sea una ínfima medida, como expone, no se deberá comer hametz. Éxodo 13:3. De todos modos, solo hay una pena de caret u obligación de presentar una ofrenda por una medida de hametz equivalente al volumen de una aceituna. Si alguien comía algo tan pequeñito como una aceituna, tenía que presentar su ofrenda. Y está prohibido comer hametz a partir del día 14 de Nisan al mediodía en adelante, que corresponde al comienzo de la séptima hora. Esta hora es la que alude Ramban. Se refiere a las Shaot Semaniot, horas de duración variable, que no son horas de 60 minutos, sino para calcular su duración se hace el siguiente cálculo. Se divide por un lado el día en 12 partes iguales y por otro lado la noche en 12 partes iguales, y cada una de esas partes se considera una hora. Usted ha escuchado la expresión, de Yeshua cuando dice, ¿acaso el día y la noche no tienen 12 horas? ¿Ha escuchado eso? Y muchas veces usamos la frase esa para decir, no, el día bíblico tiene 12 horas. Bueno, Yeshua, esto yo no lo sabía hasta que lo estudié con Rico y también con Joseph Good aprendí esto. El día en el templo era muy diferente
a como se miraba en el mundo fuera del templo. ¿Por qué? Porque en el templo ellos medían el día por horas. Por horas de sol. Eso quiere decir que en los días de invierno, las horas de sol eran más cortas. En el día de primavera, verano, eran más largas. Entonces ellos lo que hacían era que dividían el número de horas de sol iguales. Por ejemplo, 13 horas. 13 horas no era lo mismo que 12 horas 12 horas o sí, 12 horas de 60 minutos, sino al hacer la división, las horas podían durar 55 minutos, 50 minutos o 65 minutos, dependiendo qué tan largo era el día. Y ese era el día bíblico dentro del templo. Una hora dentro del templo nunca iba a ser igual a como era fuera del templo, como lo veían las demás naciones. Una hora podía durar 55 minutos en el templo. Era el sistema que estamos viendo aquí, que dice, se lo pongo otra vez, dice, Ramban se refiere a las Shaot Semaniot, horas de duración variable. Ese era el sistema, horas de duración variable, que no son de 60 minutos, sino que para calcular su duración se hacía el siguiente cálculo. Se divide por un lado el día en 12 partes iguales y por otro lado la noche en 12 partes iguales. Y cada una de esas se considera una hora. Estas horas durante el día en verano tendrán una duración mayor que en invierno. No todo el que come hametz en ese momento es penado con azotes por la ley de la Torá. Como dice, no ingieras hametz con ello. Deuteronomio 16:3. Es decir, la ofrenda de Pesach. Así, infirieron los sabios de la tradición oral respecto a la explicación de este asunto. No debes comer hametz desde el momento adecuado para fanear la ofrenda de Pesach, es decir, la tarde, o sea, a partir del mediodía. Quiere decir que de acuerdo al versículo de Deuteronomio 16:3, cuando dice, no debes comer, no ingieras jamés con tu ofrenda, que después es que ellos dijeron, después del mediodía, no debes tener jamés. Quiere decir que el 14 de Nisan, después del mediodía, ya no se puede ingerir ningún producto leudado, nada que contenga levadura, jamés. De ahí es donde viene, del versículo de Deuteronomio 16:3, con las horas del templo, cómo se llevaban las horas del templo, cuando se sacrificaba la ofrenda de Pesach, que normalmente se empezaban a sacrificar al mediodía. A todo esto tiene que, para poder entender esa parte. 9. Y los sabios prohibieron comer hametz desde el comienzo de la sexta hora, para que la gente no se aproxime a la prohibición de la Torá. Desde el comienzo de la sexta hora está prohibido comer y beneficiarse del hametz. La prohibición en la sexta hora es una disposición rabínica y el resto del día, desde la séptima hora en adelante, es por la ley de la Torá. ¿Qué quiere decir? Que la prohibición desde la hora sexta es algo rabínico, algo establecido por el Sanedrín, por los sabios de Israel. Pero desde la hora séptima es establecido por la Torá. Eso quiere decir que los sabios, para prevenir que la gente llegara corriendo a la hora séptima, ellos dijeron desde la hora sexta, como una protección para que la gente no llegara a la hora séptima y transgredieran el mandamiento. Eso era todo. Pero la hora sexta por el Sanedrín, por un decreto rabínico, la hora séptima es por la ley, por la Torah. Solo es una hora de diferencia. Dice aquí, has aprendido que está permitido comer hametz el día 14 del mes de Nisan hasta el final de la cuarta hora. En la quinta hora no se debe comer hametz, pero se permite tener provecho de él. Y al que come durante la hora sexta se le aplica la pena de azotes por rebeldía. Y al que come hametz desde el comienzo de la séptima hora es penado con azotes por la ley de la Torah. Él lo explica bien. Rebeldía después de la hora sexta, porque es un decreto rabínico. Después de la hora séptima es azotes por la Torah. Estás transgrediendo un mandamiento ahora ya de la Torah.
Es un precepto positivo de la Torá eliminar el hametz antes de la hora, que está prohibido consumirlo, como expone. El primer día deberán quitar la levadura de sus casas, Éxodo 12:15. Y los sabios infirieron por la tradición oral que el primer día alude al 14 de Nisan. Una prueba para esto se infiere de lo expuesto de la Torá. No sacrifiques mi ofrenda de sangre mientras aún tengas hametz, Éxodo 34:25. Es decir, no sacrifiques la ofrenda de Pesach mientras el hametz siga estando, y la faena de la ofrenda de Pesach tiene lugar en el día 14 de Nisan después del mediodía. De ahí viene, porque Éxodo 34:25 dice no puedes sacrificar la ofrenda teniendo levadura, teniendo hametz contigo. Así es que de ahí es donde viene que tenemos que separar la levadura antes del mediodía del día 14 de Nisan. No es algo rabínico, algo del Sanedrín. Por eso es que me gusta estudiar todas estas leyes, porque a través de todo esto nos damos cuenta de que a veces los argumentos de no, eso es rabínico, fue hecho por el hombre. Podemos ver claramente cómo la Torá es tan específica, pero a veces no la leemos, no la entendemos, pero estudiando las leyes alrededor de todos estos mandamientos, podemos entender muchas cosas. ¿En qué consiste la eliminación del hametz mencionada en la Torá? Es anular el hametz en su corazón, considerarlo como polvo y resolver el corazón, en el corazón que no tiene hametz bajo su dominio en absoluto, y que todo el hametz que tiene en su poder es como polvo y como algo que no tiene ninguna utilidad. Y por disposición de los sabios hay que buscar hametz en los escondrijos y en los huecos, rastrearlo y sacarlo de toda su propiedad. Asimismo, es una disposición de los sabios que se debe buscar y eliminar el hametz al comienzo de la noche del día 14, a la luz de una vela, porque a la noche todos se encuentran en sus hogares y la luz de la vela es buena para buscar. No se debe establecer una sesión de estudio comunitario al final del día 13 de Nisan. Asimismo, un sabio no debe comenzar a estudiar en ese momento porque quizás se extienda en su estudio y así omita llevar a cabo la Bediká, que es la búsqueda del hametz al comenzar su momento estipulado. Este librito de aquí, con los libros, este librito de aquí, la Enciclopedia de los Mandamientos, tiene algo bien interesante aquí. Y nos dice, lo que me gusta de este mandamiento es, por ejemplo, aquí. ¿Lo ve? Un poquito más para adelante. Situaciones en la halajá. Ahí está, mire. Situaciones en la halajá. Y nos dice aquí, pregunta, ¿cuál es el origen de la costumbre de esconder 10 pedazos de pan en la casa antes de buscar el hametz? Respuesta, antes de la búsqueda del hametz, que se realiza la noche anterior a Pesach, se pronuncia la bendición respecto a la destrucción del hametz. Por lo tanto, si una persona no encuentra hametz en su propiedad, habrá pronunciado esta bendición en vano. Para resolver este problema, se instituyó la costumbre de esconder intencionalmente pedazos de hametz en la casa para que la búsqueda y la bendición no sean vano. Algunas autoridades halágicas han sugerido que el objetivo de esta costumbre es asegurarse de que la persona no olvide nulificar su hametz. Si la persona busca hametz y no encuentra, no podrá quemarlo a la mañana siguiente. Y puesto que la anulación del hametz se lleva a cabo durante su quema en la mañana siguiente, el que no tenga hametz para quemar podría olvidar hacer esta declaración. Por ello, el esconder 10 pedazos de pan y encontrarlas durante su búsqueda, la persona tendrá hametz para quemar al otro día y no olvidará nulificarlo. Otra posible razón de la costumbre de esconder pequeños pedazos de pan en la casa es que si no lo hace y su búsqueda es infructuosa, la persona quizás se agote rápidamente y no realice una búsqueda eficiente. Colocar hametz en varias partes de la casa tiene como propósito crear un incentivo a la persona de que busque adecuadamente cualquier hametz que ignora poseer. Algunas autoridades rabínicas opinan que el número 10 posee un significado
de complemento, un místico. Otros dicen que ese número se corresponde con los 10 hijos de Hamán, cuyo decreto de exterminación de los judíos del reino de Ahasveros fue promulgado el 13 de Nisan, un día antes de Pesach. Otros opinan que alude a las 10 plagas que cayeron sobre los Mizrim, los egipcios, antes de el éxodo. Pero en su cumplimiento mesiánico también pudiéramos darle el entendimiento de que esas 10 pedacitos de pan que se esconden están representando a las 10 tribus que a través de la luz del Mesías están siendo buscados, están siendo encontrados para eliminar todo pecado que conlleva con ellos. Así es que dentro de este establecimiento podemos darle un entendimiento aún mesiánico, que Yeshua dijo: yo soy la luz. La luz representaba una llama de una candela, de una lámpara, que a través de esa luz Yeshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que es interesante cómo se ve que los 10 pedacitos representan algo, pero ahora nosotros podemos entender, bueno, también representan las 10 tribus dispersadas, repartidas por todo lugar, que Yeshua vino y buscó para quitar todo pecado de ellas. Así que este libro no se lo voy a leer porque muchísima información en todo esto, y de verdad que el libro es una bendición, pero vamos a seguir leyendo porque no va a terminar. Y es que de ahí vienen los 10 pedacitos, porque mira, ¿de dónde sale? Bueno, hay un entendimiento aún mesiánico a través de lo que se hace ahí. Esto es la búsqueda, y aquí nos da muchas especificaciones de cómo va la búsqueda, hasta algo bien minucioso. Estamos hablando de casas muy antiguas. Hasta habla de las ratas, cuando las ratas se llevan las migajas y qué había que hacer en esos casos. Pero me voy a brincar hasta qué hacer al finalizar la búsqueda. Si el día 14 coincide con Shabbat, se hace la búsqueda del Hametz en la noche de la víspera de Shabbat, o sea, jueves a la noche, es la noche del día 13 de Nisan, y se deja Hametz en un lugar oculto para comer hasta la 4ª hora del día de Shabbat, y todo lo demás se lo elimina antes de Shabbat. Y si queda Hametz en Shabbat después de la 4ª hora, se debe anular, taparlo con un recipiente hasta la finalización del primer día del festival y luego eliminarlo. O sea, no se puede quemar, sino que si cayó en Shabbat y usted quedó con levadura, se guarda, se tapa en un recipiente, y hasta que termine el primer día de panes sin levadura, que es un Shabbat especial, entonces se elimina hasta después del primer día. Antes de hacer la búsqueda de Hametz en la noche del 14 de Nisan, o el día del 14, o durante la festividad, se bendice: bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, Rey del cosmos, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó lo relativo a la eliminación del Hametz. Entonces se revisa y se busca en todos los lugares en los cuales ingresa Hametz, tal como lo hemos explicado anteriormente. El que hace la bequidá, la búsqueda, después de la festividad, no debe recitar la bendición. Pero acuérdate que el mandamiento es que antes de la festividad ya no debe haber levadura. Cuando se termina de llevar a cabo la bequidá, la búsqueda, si se hace la noche del 14 o durante el día del 14 antes de la hora sexta, se debe anular todo el Hametz que queda en la posesión de la persona y que no se ve, y decir: todo el Hametz que está en mi posesión, que no he visto y no sé sobre él, está anulado y se considera como el polvo. Pero si se hace la búsqueda desde el comienzo de la 6ª hora en adelante, no puede anularlo porque está bajo su dominio, ya que está prohibido obtener provecho. Esto es interesante, mire. A casos especiales: quien salió de su casa antes de la hora de la eliminación del Hametz para cumplir un precepto o para participar de una comida en honor a un precepto, como ser una comida festiva por un compromiso, esponsales, una boda, y recuerda que tiene Hametz en su casa, y tiene la posibilidad de volver a eliminarlo
y regresar al precepto, debe hacerlo. Y si no, que lo anule en su corazón en el lugar donde se encuentra cumpliendo el precepto. Si la razón por la cual salió de su casa antes de la hora de la eliminación del jamés es para salvar a una persona de las manos de bandoleros, del río que está desbordándose, inundando a una población, de un incendio o de un derrumbe, debe anular en su corazón el jamés de su casa desde donde está. Y con ello es suficiente. Si salió de su casa por una necesidad personal y se acordó que tiene jamés en su casa, debe regresar inmediatamente. ¿Lo que nos está diciendo aquí? Si saliste a cumplir un mandamiento y te acuerdas que tienes jamés, puedes anularlo en tu corazón, después regresar y eliminarlo. Pero si saliste por algo personal, debes regresar y eliminarlo. Es algo que la Torah nos enseña y algo interesante. Capítulo 5. La prohibición de jamés en Pesa se aplica a 5 tipos. Ponga atención a esto, porque esto es interesante. La prohibición del jamés en Pesach se aplica a 5 tipos de cereales solamente, que son 2 tipos de trigos, el trigo y la espelta, y 3 tipos de cebada, avena y centeno. Pero las legumbres, tales como el arroz, mijo, habas, lentejas, etcétera, no se consideran jamets. Más bien, incluso si se amasa harina de arroz o similar con agua hirviendo y lo cubre con una tela hasta que se hincha como una masa que fermenta, está permitido su consumo, porque esto no se considera fermentación, sino pudrición, por lo cual no se trata de un proceso de fermentación prohibido en Pesach por jamets. 5 granos que están prohibidos durante Pesach, que son el trigo, la espelta, la cebada, la avena y el centeno. Hay muchos, había y todavía sigue habiendo algunos debates en cuanto a qué puedo comer y qué no puedo comer durante Pesach, concerniente al jamés. Algunos dicen, no puedes comer maíz, no puedes comer frijol, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Nosotros lo hicimos el primer año. Créame que fue bien pesado poder guardar los 7 días de panes y levadura cuando no puedes comer arroz, no puedes comer frijoles, no puedes comer maíz. Y como hispanos sabemos que si nos quitan el maíz, los frijoles y el arroz, pues no nos queda nada, porque parte de nuestra dieta diaria, nuestra dieta alimenticia tiene estos 3 elementos. Ahora, dentro de las costumbres askenazis y sefardís, hay una prohibición de comer estas legumbres, pero es algo ya más después de la era media, la época medieval, cuando ellos tenían o creían que, por ejemplo, el arroz que tenía contacto con el trigo podía mezclarse y después traer el arroz, y si traía algo de trigo con el agua, se podía leudar, podía hacer una fermentación. Y entonces ellos decidieron separar. Pero esto es algo rabínico y no es algo que venga de la Torá. Ahora, usted puede separarse de todas estas cosas si usted quiere, pero no es algo de la Torá. Usted puede comer maíz, usted puede comer arroz, usted puede comer frijoles, puede comer lentejas, puede comer, siempre y cuando no esté comiendo trigo, centeno, avena, cebada y espelta. Usted está bien, usted puede comer lo demás. Esto es bien importante porque muchas veces ponemos una carga excesiva por no entender qué es lo que nos dice la Torá. La Torá nos dice son 5 tipos de cereales: trigo, espelta, cebada, avena y centeno. Es todo lo que tú te tienes que guardar. ¿Por qué? Porque estos trigos con el contacto con agua producen una fermentación. Los frijoles se hinchan, el arroz se hincha, pero no se están fermentando, simplemente se hinchan. Y cuando se muele este tipo de harina, también la masa se hincha, pero es más como pudrición, microbios que están ahí. No se pudre la masa, sino así se le llama, el proceso de fermentación, que no se está leudando, sino más bien se está haciendo una fermentación. Así es que esto, más bien, era esto cuando estoy diciendo que es rabínico, es cuando ellos dijeron, bueno, todas estas legumbres pudieron tener contacto con algunos de los trigos
que están prohibidos por la Torá y como salvaguarda vamos a también a prohibirlos. Al día de hoy es muy pocas los grupos que están guardando los Kiniyots, se llaman Kiniyots, lo que están guardando todo esto. Así que usted va a ver cada año. En el primer año nosotros lo hicimos. Yo dije, no, pues está prohibido por la Torá y que la Torá. Y era muy nuevecito, hace casi 5 años. Todavía no estudiaba. Era alguien que de repente dije, ahora sé cuando realmente no sabía. Por eso decidí hacerme a estudiar de lleno para poder hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, este año que terminamos Pesaj, yo decía, pero ya se terminó tan rápido porque de verdad que uno disfruta. Cuando uno tiene el entendimiento, cuando uno lo hace con corazón, cuando uno está ahí, uno disfruta, uno dice, y otra vez más, ¿no? Usted se come unas tortillitas de maíz, usted se come como hispanos. Tenemos una infinidad de platillos que alcanzaría para un mes entero de guardar panes y levadura. Es que solo 5 granos. No, yo no. 5 granos. Dice aquí, estos 5 tipos de cereales. ¿No? Estos 5 tipos de cereales, si se los amasa con jugo de frutas, sin nada de agua, no fermentarán. Más bien, incluso si se dejan en reposo todo el día, hasta que toda la masa se hincha, está permitido comerlo. Porque el jugo de fruta no causa fermentación, sino pudrición. Una vez más, estamos hablando de los 5 granos de trigo, que usted los puede mezclar con jugo de frutas en lugar de agua y los puede cocinar. Dice, los siguientes líquidos, entre otros, se consideran jugo de frutas: vino, leche, miel, aceite de oliva, jugos de masa, jugo de manzana, jugo de granada y el resto de los vinos, aceite y bebidas similares. Estos, si no se mezcló con nada de agua, pero si se mezcló con agua, aunque sea una ínfima medida, una medida pequeña, causa que fermente y esto se considera hametz. Son los mismos granos que le dije: a trigo, espelta, avena, centeno. Una vez que tienen contacto con agua, usted tiene 18 minutos para que la masa empiece a leudar. No necesita echarle levadura. Única, si usted hace la masa con agua, la harina con agua, después de 18 minutos, la masa va a empezar a fermentar. Y usted quizás haya escuchado el término de masa madre, sourdough en inglés, masa madre, que no es otra cosa más que harina con agua que se ha fermentado, ha crecido y se deja ahí y crece por días. Y si usted toma un pedacito de esa masa madre y la pone a la harina que ha mezclado con agua, esa masa va a leudar sin ninguna levadura, sin nada, porque es el proceso de fermentación de estos granos. Fermentan con agua a 18 minutos después del contacto. Pero dice aquí, si usted los mezcla con jugo, no se fermenta, sino que se pudre. No hay fermentación. No se debe cocinar trigo en agua. Está permitido cocinar cereales o harina en jugo de frutas. Siempre que no sea agua, usted lo puede cocinar. Asimismo, una masa que fue amasada con jugo de frutas, si se cocina con jugo de frutas o se tuesta en un sartén con aceite, está permitido debido a que el jugo de frutas no causa fermentación. Espigas que se tuestan al fuego y que luego se muelen, no se deben cocinar su harina en el agua porque quizás no se tostó bien en el fuego y resulta que fermentará cuando se cocina. Asimismo, en Pesach, para reforzar ollas nuevas, cocinando en su interior harina con agua, se debe hacer con masa horneada y luego molida. A ver aquí. Interesante que nos habla también acerca de la preparación de comida para animales. Está permitido amasar salvado o harina para alimentar a los gallos inmediatamente o colocarlo delante de ellos y pararse ahí para que no quede ante ellos más tiempo de lo que demora caminar 1 mil mientras picotean
o mientras la persona revuelve la mezcla con la mano, no fermentará. Y cuando dejen de comer, se debe lavar el recipiente con agua y verterla en una vertiente. No se debe dejar ahí porque se va a fermentar también el animal. Todo, fíjese, aquí vamos a entrar a esta parte de aquí. Todos los utensilios de arcilla utilizados con hametz en frío se pueden utilizar con matzah en frío, excepto el recipiente en el cual se pone levadura y el recipiente en el cual se coloca el haroset, pues su fermentación es fuerte. Y aunque el hametz esté frío, igualmente se impregna en el recipiente. Asimismo, las bandejas en las que se amasa hametz y donde se deja hasta que fermenta se consideran como un contenedor de levadura y no se deben utilizar en Pesaj. Y vamos a ver algo interesante. Por eso es que nosotros vemos aquí, dice el 25, todos los utensilios de arcilla utilizados con hametz caliente, ya sea el clean rishon, tales como ollas, o el clean sheni, tales como bandejas, tanto si están untados o cubiertos con plomo, de modo que se quedan como vidrio, como si son de barro directamente, no se deben utilizar con matzá, más bien se dejan para cocinar ahí después de Pesaj. Usted ha visto que dentro de la temporada de Pesaj, antes de llegar a Pesaj, está lo que se llama la kasherización. Y en los hogares ortodoxos, los hogares judíos, ellos traen sus ollas, traen todos sus utensilios, sus cubiertos para kasherizarlos, hacerlos kosher, hacerlos kasher. Eso quiere decir que a través de agua hirviendo y a través de un proceso, ellos le quitan todo lo que pueda haber de levadura que se ha utilizado durante todo el año, porque durante todo el año se cocina y se usa levadura. Entonces en Pesaj está prohibido y muchas veces los utensilios tienen algo de ahí impregnado. Ejemplo, si usted cocina un pescado, le va a quedar el olor a pescado en la olla, el sartén o lo que usted utilice. Un ejemplo bien claro. Muchos hemos tenido la experiencia del arroz con leche, ¿cierto o no cierto? Pero muchos, especialmente en México, se suelen hacer comidas con picante en la olla. Y si usted utiliza esa olla para hacer comidas todo el tiempo, y un día de repente dice voy a hacer arroz con leche en esta olla, en la que he usado chile por un mes, 2 meses, 3 meses, este arroz con leche le va a quedar picoso. Te lo digo por experiencia. Mi esposa y yo lo hemos experimentado. Que después de un tiempo ella agarra la olla y dice voy a hacer arroz con leche. Pero esa olla ha sido de uso común para las comidas regulares. Y ese arroz con leche está picoso. No le echó chile, no le echó nada que tuviera picante, pero está picoso. ¿Por qué? Porque está impregnado. Bueno, los sabios nos enseñan que la levadura también se impregna lo que son los trastos. Y por eso ellos usan el proceso de kasherización y la llevan a un lugar especial en donde la sumergen en agua hirviendo y hacen todo el proceso para que la olla quede lista para usarse en Pesaj, especialmente durante los 7 días que no haya, que no debe haber levadura, panes sin levadura. Un rabino una vez dio un consejo muy, muy importante y dijo, el mosquito le cayó al café. Rabino dijo, si usted tiene un dishwasher, fíjese bien, no está en una comunidad judía, no hay un lugar donde usted la pueda llevar. Usted lo que puede hacer es que antes de Pesaj, usted meta sus ollas y las pone a lavar. El dishwasher tiene una temperatura alta y al lavarla prácticamente le va a dejar las ollas como si hubiera pasado por el... A veces vemos las cosas y no las entendemos, las juzgamos. Ah, mira los ortodoxos, hasta qué punto llegan, que hasta los cubiertos y esto y todo. Ellos están cuidando de guardar el mandamiento hasta el mínimo detalle, porque si yo sé este cubierto para comer pan todo el tiempo y el pan tenía levadura, bueno, voy a kasherizarlo para asegurarme de que realmente no haya nada de levadura, aún hasta los cubiertos, aún hasta los utensilios que estoy usando para comer. Hay muchos lugares en donde vemos que lo que se hace es que llegando el tiempo de Pesaj, esto le va a convenir a las hermanas, llegando el tiempo de Pesaj,
Se saca la vajilla, se saca los utensilios de cocina, se sacan y se usan nuevos. Hay gente que tiene un set de vajilla, un set de uh, elementos para cocinar, no me acuerdo cómo se llama ahorita, se me olvidó, especialmente para Pesach. Y terminando Pesach, lo guarda y para el próximo año lo vuelve a sacar. Puede funcionar, pero si usted no tiene para tener dos sets, que usted diga, en casa nosotros tenemos dos. Uno que usamos durante todo el año regular y uno especialmente que usamos para Shabbat. Ese no se usa ningún día. Así no haya un plato limpio, no se usa. Es especialmente para Shabbat. Tenemos especialmente lo que son los platos, las copas, especialmente para Shabbat. ¿Por qué? Porque es una ocasión especial en el que nuestra mesa se viste de gala y se utiliza la mejor vajilla. Es la de Shabbat. Terminando Shabbat se guarda y está ahí en la alacena, pero todo el mundo en casa sabe que eso es especial para Shabbat. Pero esto es lo que se hace. Es que les va a convenir porque llegando a Pesach usted va a decir estrenar ollas para así asegurarnos de que no haya levadura. Tengo que comprar vajillas. Es que es lo que hacen, pero esto es lo interesante de estudiar. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos y vamos viendo estas cosas, entendemos hoy que hay un porqué. Cuando no lo entendemos, tenemos la visión nublada y empezamos a ver a los judíos venir con su morralito detrás y decimos, fanáticos, mira hasta dónde llega la religión ciega, porque mira hasta lo que hacen y todo. Ellos están teniendo un entendimiento aún más elevado de lo que nosotros estamos entendiendo. ¿Okay? Así es que interesante ver estas cosas. Y es parte del proceso de Hametz. Es un precepto positivo de la Torá comer matzá en la noche del día 15 de Nisan, como nos dice, a la noche del 15 de Nisan debes comer matzó, Éxodo 12:18. Esto es en cualquier lugar y en cualquier época. En el versículo, no supedita esto a la ofrenda de Pesach, más bien es un precepto aparte, siendo toda la noche apta para ello. Pero el resto de los días de Pesach, comer matzá es optativo. Si alguien así lo desea, come matzá. Si desea, come arroz, mijo, trigo, tostado o frutas. Solamente durante la noche del día 15 de Nisan es un deber comer matzá. Con comer un trozo de matzá del volumen equivalente a una aceituna se cumple con el deber. Que la noche del 15, durante el Seder, todo el mundo debe sí o sí comer matzá. Y aquí nos da detalles de que si alguien la traga pero no la mastica, está cumpliendo el mandamiento. Si alguien traga el maror, que son las hierbas amargas que se debe comer en el Seder, no cumple con el deber. Es interesante porque a veces decimos, bueno, me lo voy a tragar para no probar el sabor. Está cumpliendo con el mandamiento. El mandamiento es que lo mastiques y que pruebes el sabor amargo y que experimentes amargura. Eso nos va a transportar a la época del Éxodo, nuestros antepasados. No haga trampa, no se lo trague, no lo envuelva en la lechuga y diga, me lo como sin masticarlo. Eso es trampa. Si alguien come matzah sin la intención de cumplir el precepto, no cumple el mandamiento. ¿Qué más tenemos por aquí? Los sabios prohibieron comer matzah en la víspera de Pesach para que haya una distinción a su consumo por la noche. Al que come matzah en la víspera de Pesach, esto es el día 14, se le aplica la pena de azotes por rebeldía, incluso hasta que fallezca. Oiga, entonces, si ello es lo que determinan los sabios. Asimismo, está prohibido comer en la víspera de Pesach un poco antes del horario de Minjá, aproximadamente 2 horas. Y 2 horas y medias antes de la Shekiah, la puesta del sol, para abordar el consumo de matzá con apetito. Pero se puede comer algo de frutas o verduras sin llenar su estómago con ellas. Y los sabios anteriores se hacían pasar hambre en la víspera de Pesach para comer matzá con apetito y para que los preceptos les sean queridos.
Pero en la víspera de Shabbat y las otras festividades no se permite comer hasta la noche. De todos modos, en honor a la festividad, a las festividades es bueno no hacer. Quiere decir que tenemos que llegar al Seder con hambre. Evitar comer para que cuando nos sentemos al Seder tengamos hambre y comamos el matzá con muchas ganas. Y por último, aquí vamos a el precepto de narrar el éxodo de Egipto, la Haggadah. Es un precepto positivo de la Torá relatar los milagros y las maravillas que le sucedieron a nuestros antepasados en Egipto en la noche del 15 de Nisan. Como expone, recuerda este día cuando saliste de Egipto, Éxodo 13:3. También nos dice, recuerda el Shabbat, Éxodo 28. Y en Shabbat, el precepto consiste en recordarlo verbalmente y se hace el Kiddush. ¿Y de dónde se deriva que la narración del éxodo de Egipto, la Haggadah, debe tener lugar en la noche del 15 de Nisan? Pues la Torá nos aclara, en ese día, en referencia al Seder de Pesach, le deberás decir a tu hijo, por esto, Hashem obró por mí cuando salí de Egipto, Éxodo 13:8. Y la palabra esto se refiere a los símbolos visibles de la conmemoración del éxodo, cuando la matzá y el maror están servidos ante ti, o sea, en la noche de Pesach, el Seder. Incluso quien no tiene hijos, incluso grandes sabios tienen el deber de narrar el éxodo de Egipto. Todo el que se extiende en los relatos que acontecieron y sucedieron es digno de alabanza. Quiere decir que si celebramos Pesach y no estamos llevando a cabo el Haggadah, nos estamos brincando una gran parte de lo que es Pesach. Haggadah contiene 15 pasos. Nosotros usamos cada año, la Haggadah para la familia, y contiene 15 pasos en los que vamos recordando todo desde la salida de Egipto, vamos conectándolo con la era mesiánica. Y bien interesante que aunque este es un recurso ortodoxo, se llama la Haggadah para la familia, podemos aprender muchas cosas y cada año vamos aumentando, cada año vamos aprendiendo más. Este año fue una experiencia aún mejor, pero sabemos que este año que viene deberá ser todavía mejor. Es que ahora se volvió loca otra vez. Entonces dice, es un precepto exponer la narración de Egipto a los hijos, aunque no pregunten, como expone, y le deberás narrar a tu hijo. Éxodo 13:8. El padre le enseña a su hijo de acuerdo a su capacidad. ¿Cómo es ello? Si el hijo es pequeño o necio, le dirá, hijo mío, todos éramos esclavos en Egipto, como esta esclava o este esclavo. Y en esta noche Hashem nos rescató y salimos en libertad. Y si el hijo es grande y sabio, le hará saber qué nos sucedió en Egipto y los milagros que nos sucedieron por intermedio de Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, de acuerdo a la conciencia del hijo. Se debe comenzar a relatar el desprecio y concluir con alabanza. ¿Qué significa esto? Se comienza narrando que al principio nuestros antepasados, en los días de Teraj, el padre de Abraham, y anteriormente negaban la existencia de Hashem, erraban tras vanidad e iban tras idolatría, y se concluye con una religión verdadera, a la cual Hashem nos ha acercado, nos separó de los errantes y nos acercó a su unicidad. Asimismo se comienza exponiendo que éramos esclavos del faraón en Egipto y todo el mal que nos propinó, y se finaliza narrando los milagros y las maravillas que fueron realizadas por Hashem para nosotros y respecto a nuestra libertad. Esto significa analizar desde Aramí, Obed, Abí, un arameo, Labán, intentó destruir a mi padre, hasta terminar toda la sección y llegar a Deuteronomio 26, versículos 5-9. Todo el que incrementa y se extiende en el análisis de esta sección es digno de alabanza. Todo el que no dice en la noche del 15 de Nisan, es decir, la noche en que se celebra el Seder de Pesach, estas tres cosas, no cumple con su obligación de la narración del Éxodo. Son las siguientes: 1. La ofrenda del cordero de Pesach. 2. Matzá, pan sin levadura. Y 3. Merorim, que son las hierbas amargas.
Pesach es a causa de que Hashem pasó por alto, en hebreo, Pasaj, las casas de nuestros ancestros de Egipto cuando mató a los primogénitos. Como dice, le responderán, es la ofrenda de Pesach para Hashem. Éxodo 12:27. Maror es a causa de los egipcios que amargaron la vida de nuestros ancestros en Egipto. Matzah es a causa que fueron salvados. Todas estas cosas mencionadas en este capítulo son las que se denomina la Haggadah. En cada generación, toda persona debe mostrarse como si ella misma hubiese salido ahora de la esclavitud de Egipto, como nos dice. Y a nosotros nos sacó de ahí, Deuteronomio 6:23. Y respecto de esto, ordena Hashem en la Torá, recuerda que fuiste esclavo, Deuteronomio 5:15. Es decir, como si fuera que tú mismo fuiste esclavo y saliste en libertad y fuiste redimido. El vino de las 4 copas. El vino de estas 4 copas hay que rebajarlo con agua. Hay que rebajarlo con agua para que beberla sea agradable. Todo es de acuerdo al vino y al espíritu del bebedor. El vino de ellos era muy fuerte y difícil de beber sin rebajarlo con agua. En las 4 copas no debe haber menos de un revií de vino puro. O sea, en cada copa debe haber un mínimo de un cuarto de revií, que son 85 miligramos más o menos. Y el resto hasta llegar a la medida de revií de agua. Y alguien bebe las 4 copas con vino no rebajado, cumplió con su deber de beber las 4 copas, pero no de hacerlo a modo de libertad. Si alguien toma las 4 copas de vino rebajadas correctamente con agua, de una vez cumplió con hacerlo a modo de libertad. O sea, en otras palabras, las 4 copas de Pesach no son para que nos emborrachemos. Son para estar recordando la liberación. Gracias. Cada una de estas 4 copas se debe recitar una bendición independiente. Con la primera copa se recita el Kiddush, con la segunda se lee la Haggadah, con la tercera se recita el Birkah Hamazon y con la cuarta se concluye el Halel y se recita la bendición del cántico. Se alabarán. Entre estas copas, si alguien desea beber, puede hacerlo, pero entre la tercera y la cuarta copa no se debe beber. Bien importante, porque esto lo vemos cuando leemos la Haggadah. Entre la tercera y la cuarta copa no se debe beber, pero antes si quieres puedes beber agua, puedes beber cualquier otro líquido. El Hazoret. El Hazoret es un precepto de índole rabínica. Oiga bien, el Hazoret es un precepto de índole rabínica en conmemoración a la arcilla con la que nuestros ancestros trabajaban en Egipto para hacer ladrillos. ¿Y cómo se prepara el Hazoret? Se toman dátiles, higos secos, pasas de uva o similar, se las aplasta y se les pone vinagre o vino avinagrado y especies, tales como se mezcla la arcilla con paja, y se coloca sobre la mesa en la noche de Pesach, y se sumerge en él la masá y el maror. Ese es el Hazoret. Yo me río cuando leo estas cosas, ¿sabe? ¿Por qué me río? Porque me da risa. Porque mucha gente siempre que tiene problemas con las cosas rabínicas. No, eso es rabínico. No, eso es hecho por el hombre. No, eso es hecho por el hombre. Cuando llegamos a la parte donde vemos que el Hazoret es un precepto rabínico, todo el mundo que está en contra de las cosas rabínicas tiene el Hazoret, ahí la mezcla de dulce en sus platos de ceder. No que tienes problemas con lo rabínico. Eso es rabínico. ¿Qué hace ahí? No deberías usarlo. Porque si tú no quieres nada rabínico, si tú, no, eso es rabínico, no es para mí, eso es judío, no es para mí, eso es judío para mí, entonces, cuando se llega al tiempo del ceder, Hazoret, rabínico, no uses eso, pero a mí me da risa porque a veces cuando yo veo todas estas cosas, la misma persona que dice, eso es rabínico, eso es judío, no es para nosotros, y llegan las fiestas, y tú estudias que algo es rabínico, y tú empiezas a ver los platos, y lo único que te queda solamente es reír y decir, un día lo entenderán. Un día lo entenderán. Pero así es, mi hermano. Así es. Cuando vamos viendo estas cosas, vamos a ver muchas. El maror. Comer maror en el ceder
No es un precepto de la Torá. Otra cosa que todo mundo tiene maror en sus platos. No es un precepto de la Torá en sí mismo, sino que está ligado al consumo del cordero de la ofrenda de Pesach. Es un precepto comer la carne de la ofrenda de Pesach con matzá y maror, hierbas amargas. Y es disposición de los sabios. Se come el maror solo aún sin la ofrenda de Pesach. Las hierbas amargas mencionadas en la Torá son lechuga, escarola, endivia, no me pregunte qué es eso porque no sé, jarjabina, que es un tipo de planta, ajenjo. Cada una de estas 5 especies de verduras se denomina maror, y si alguien come una de ellas o de las 5 combinadas, lo equivalente al volumen de una aceituna, cumplió con su deber. Si están frescas, se puede cumplir el deber con su raíz, incluso si está seca. Pero si el maror fue hervido mucho tiempo, sumergido en vinagre, o bien 24 horas en agua o cocido, no sirve para cumplir el deber porque pierde su amargura. Algo instituido por los sabios también. Maror. Ya no voy a decir nada. Déjenme terminar aquí. Capítulo 8. El Seder, orden del cumplimiento de estos preceptos durante la noche del 15 de Nisan. En el siguiente, primero se sirve una copa de vino. A cada uno de los presentes se bendice. Barú atah Adonai, Boré pri agafen, quien crea el fruto de la vid, y se recita sobre ella el Kiddush, la bendición del tiempo. Es decir, Sheheyanu, y se bebe. Luego se dice al Netilai Adaim y se hace el lavado ritual de manos. Se trae una mesa servida en la cual debe haber maror y otra verdura, matzah, hazoret, el cuerpo entero del cordero asado de la ofrenda de Pesach, cuando se podía asar el cordero, y la carne de la ofrenda Hagigá. Oiga bien, fíjese bien, porque dice aquí, el cuerpo entero del cordero asado de la ofrenda y la carne de la ofrenda Hagigá, festiva del día 14. Esta es la razón por la cual en el Seder hay un huevo. No tiene que ver nada con Easter, el conejo que pone huevos. No tiene que ver nada con el Babilonia, con que es algo traído de Babilonia. El huevo está ligado a la ofrenda Hagigá, la ofrenda especial que se traía el día 14. Cuando las personas venían al templo de Jerusalén, no se podían presentar al templo con las manos vacías. Tenían que traer una ofrenda y esa ofrenda se le llamaba Hagiga. Así es que en las casas donde se comía el Corbán Pesach, la ofrenda de Pesach, estaba el cordero entero y estaba la ofrenda Hagiga. Hoy en nuestros platos de Seder está el hueso del cordero y está un huevo asado, huevo hervido. ¿Por qué? Porque los que no estudian el templo y los que no estudian estas cosas dicen el huevo es babilónico y lo trajeron del paganismo de Babilonia. Está conectado con el templo, la ofrenda Hagiga, la ofrenda especial. Cada persona tenía que comer en la casa donde se reunía. Gracias. Así es que la Hagiga ahí está. Ah, en la actualidad, que no hay ofrendas, se sirve sobre la mesa 2 tipos de carne, uno en conmemoración a la ofrenda de Pesach, el ceroat, cogote de pollo asado o el hueso, y el otro en conmemoración a la ofrenda Hagiga. Si bien esto es una opinión en el Talmud Pesajim, en la práctica hoy se acostumbra a colocar un huevo en conmemoración de la ofrenda Hagiga. Aquí está, ¿ve? Si la gente leyera estas cosas, llegaría al entendimiento de, ok, ya sé lo que es. Carpaz. Se comienza el paso recitando la bendición. Boré Peri Adamá, quien crea el fruto de la tierra, se toma una verdura. Esto es paso del Seder, solamente para que usted vea. En otras noches comemos diferentes verduras, pero en esta noche solo hierbas amargas. En otras noches comemos sentados o recostados, pero en esta noche todos comemos recostados. Todo esto es lo que se hace en la Hagiga. Continuación de la Hagadá. Se come el maror con la matzá. Esos son los pasos. Lavado de manos. El korek, que es el sándwich. Se hace un sándwich con matzá, maror y hazoret. Y se bendice. Entonces se ponen las 3 cosas juntas. La matzá, las hierbas amargas, el maror y lo dulce, hazoret. Una más arriba, un sándwich y así se lo come. Para que usted disfrute la amargura con la dulzura. Después, Corban Hagigá, la ofrenda festiva.
se come, se hace la bendición sobre la ofrenda festiva, Corbán, Masá, Korech, la cena que es parte del ceder, se lavan las manos, la tercera copa, vienen las bendiciones, el jalel, dice, en caso de dormirse durante el ceder, el que se durmió durante la cena del ceder y se despertó, no debe volver a comer el cordero de la ofrenda o bien masá, porque el sueño implica una interrupción de la comida, por lo cual, si volviera a comer, se considera como si come en dos lugares diferentes y está prohibido, debe comerse en un mismo lugar. Nadie se duerme con nosotros porque lo despertamos. Es que la Hagadá, aquí nos sigue dando detalles de la Hagadá. Los cuatro hijos, el sabio, el rebelde, el simple. Estoy brincando esta parte porque esta parte tiene que ser de Pesach, pero como estamos a leyes relativas a la levadura, todo esto tiene que ver con la Hagadá. Dice, y al final, aleluya. Por consiguiente, es nuestro deber agradecerte, alabar, elogiar, enaltecer y bendecir y exaltar a quien hizo por nuestros padres y nosotros todos estos milagros. Nos sacó de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría, del duelo a la festividad, de la oscuridad a la gran luz y de la servidumbre a la redención. Esto es el final. Mire cómo termina el Hagadá. Por lo tanto, digamos ante él, aleluya, alaben a Hashem. Aleluya, alaben servidores de Hashem, alaben el nombre de Hashem, sea el nombre de Hashem bendecido hasta la peña del manantial. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos redimió y que también redimió a nuestros padres de Egipto y nos hizo llegar esta noche para comer matzá y maror. De igual modo, Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, haznos llegar a otras festividades y festividades de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, que vendrán a nosotros en paz, con regocijo, por la reconstrucción de Jerusalén, tu ciudad, y con alegría en tu servicio, en el Beit Hamidash. Ahí comeremos los sacrificios de la ofrenda de Pesach, cuya sangre será salpicada en las paredes de tu altar, para que sea aceptada, y te agradecemos con una nueva canción por nuestra redención y por el rescate de nuestras almas. Bendito eres tú, Hashem, que redimió a Israel. El orden de las bendiciones y la lectura de la Hagadá de la noche del primer día de festival de Pesach también deben seguirse en la segunda noche en la diáspora. Asimismo, la segunda noche se debe tomar las 4 copas y hacer el resto de las cosas que se hicieron en la primera noche. Y esto lo estudiamos la semana pasada y vimos cómo había 2 días en la dispersión, y termina esta parte diciendo, bendito el misericordioso que nos provee su ayuda. Y es que, como usted puede ver, le leí de todo este libro, no le pude leer de la enciclopedia del Tariag Mitzvot, ni tampoco le pude leer de el Shulchan Aruch, pero el Shulchan Aruch en la parte página 176, 176, si me acordé de la página, no la marqué. Página 176 dice 175 Pesach, 176 prohibición del Hametz, la Matzó, a productos de Hametz y Kasher para Pesach, 179 utensilios de Pesach, su kasherización, página 179, clases de utensilios y aparatos, 181, búsqueda y eliminación del Hametz, página 182, venta de Hametz, página 185, ayuda a los necesitados para la fiesta, página 186, víspera de Pesach, 188, víspera de Pesach que cae en Shabbat, 189, la mesa del Ceder, 191, el orden de la noche del Ceder, 193, y empieza el orden, hierbas amargas, el relato de la Hagadá, página 197, Maror, consumición con las lechugas, 201, el Aficomen, 203,
Jalel, recitación de los salmos Jalel, 205. Shacharit del primero y segundo día de Pesach. Arbit, oraciones, Minjá del día de Pesach, 208. Las cuatro parashas entre los días de panes sin levadura. Y hasta llegar a la cuenta de Lomer, página 211. Es que si nosotros quisiéramos hablar, pudiéramos hacer una serie de 10 programas de solo lo que es Pesach y el Hametz, la levadura. Pero queda claro que lo más importante es asegurarnos de que no haya levadura. Ahora, usted puede llegar a decir, bueno, yo quiero aún irme hasta el punto en que mis utensilios, mis trastes de cocina, mi vajilla esté completamente libre, lo puede hacer, pero ya eso ya queda a discreción de cada persona. Lo importante es que usted se asegure de no tener ninguna levadura. La pregunta que me hacen cada año y el consejo que yo les doy cada año, ¿qué hacemos con los alimentos? Bueno, sabemos que 2020, 2021 y 2022 y 2023 no sabemos. Con eso que se habla de recesión en Estados Unidos y en la mayoría de países donde habrá escasez de comida y habrá muchas cosas de lo que se habla. Se debe quemar la levadura, se debe quemar, se debe tirar todo lo que usted tiene de levadura. Yo siempre le digo a la gente, si usted tiene contenedores, guarda todo, lo mete en un closet, lo mete en un lugar que esté alejado de su vista, de modo de que no lo tenga ahí presencial, físico, usted puede cumplir un mandamiento. Que no podemos llegar al extremo de decir, voy a destruir la comida que dentro de un mes me va a hacer falta. Tenemos que ser sabios, sí, vamos a guardar los mandamientos, vamos a enfocarnos en guardarlos lo mejor dentro de nuestras posibilidades, pero el yo decirle, no, usted tiene que destruir toda la comida cuando sabemos que estamos viviendo una situación difícil, no es un buen consejo. Es que guarde contenedores, tenga contenedores, guárdelos, métalos en un cuarto que no use, métalos en un closet. Lo importante es que estén fuera del alcance de donde usted no los vea. Y de esa manera podemos guardarlo. Podemos llegar a ese extremo en el decir, no, 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 es que el mandamiento bíblico dice hay que destruirlo. Y después hay una escasez de comida y usted, que debemos ser sabios, especialmente si usted tiene guardado suficiente alimento y que de repente usted diga, tengo que tirar todo lo que sea deudado. Recomendación, 2 meses antes de Pesach o 3 meses antes, empiece a ver lo que usted está consumiendo, empiece a hacer cambios paulatinamente para cuando usted llegue al día de Pesach ya no tenga mucho que sacar. Nosotros lo hicimos este año, ¿sabe? 3 meses antes, mi esposa empezó a decir, no vamos a comprar esto, no vamos a comprar esto, no vamos a comprar esto. Y cuando llegó el día de Pesach, sacamos una cajita así chiquitita con lo que era levadura. Hasta yo me sorprendí y yo dije, wow, esto es todo este año, pero porque desde 3 meses antes empezamos a prepararnos poco a poco para cuando llegara Pesa, ya era muy poco lo que teníamos que sacar y buscar. Realmente la búsqueda de la casa se hizo fácil porque no había mucho. Eso es lo más importante en cuanto a las leyes relativas al Hametz durante Pesach. A la próxima semana vamos a hablar del shofar, la azúcar y el lulab, que tiene que ver con las fiestas de otoño. Y espero que estos videos estén siendo de bendición, nos ayuden a entender un poquito, nos den libertad para poder disfrutar de las fiestas del Eterno y no sean una carga, no sean una opresión de decir, ya viene Pesach, aquí no voy a poder comer y no voy a poder esto, y que hagan una bendición. Es que familia, la próxima semana, este es su segmento Entendiendo la Ley, Entendiendo la Torah de Dios. Será hasta la próxima. Shalom. Bendiciones.